Primero, ¿por qué asesinaron a mi padre? Pero segundo, ¿por qué siguen insistiendo tan tercamente en la violencia? Todos los colombianos hemos perdido esa esperanza. Esta mesa de negociaciones había logrado avances importantes. ¿Por qué hay que seguir creyendo en una solución negociada si nos estrellamos contra la pared de estos hechos? Esa es la pregunta clave, Daniel. Yo he sido amigo de una salida negociada del conflicto, siempre, desde antes del asesinato de mi padre, después del asesinato, eh, con la guerrilla de las FARC y con el ELN fundamentalmente, que eran los dos grupos en ese entonces que de alguna manera se levantaban en armas con alguna justificación política que ya hoy no existe contra el Estado colombiano y que buscaban cambiar un modelo, equivocadamente por las armas, cambiar un modelo político, económico, social, que hoy ya no lo buscan. Hoy lo que buscan es apropiarse de las rentas criminales. Sigo creyendo que esa es la salida al conflicto armado en Colombia, que no hay una salida distinta, pero déjeme confesarle, Daniel, y a todos quienes nos siguen, saludando a Daniel Samper Ospina, a Daniel Samper Pisano, y de nuevo a Anita y a usted, que yo personalmente como ciudadano, como norte santanderiano, yo con este hecho, créame, ya perdí toda esperanza en cualquier posibilidad de una negociación política con el Ejército de Liberación Nacional. Incluso yo recuerdo una conversación, Daniel, durante el gobierno del presidente Santos, después de suscrito el acuerdo con las FARC. El presidente me invitó a participar en la delegación del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional en Quito. Y en alguna oportunidad, por fuera de la mesa de negociaciones, el presidente Santos fue muy cuidadoso y muy generoso al solicitarme la posibilidad de participar en la mesa, diciéndome que entendería perfectamente si yo me negaba a ello por mis circunstancias personales de víctima del asesinato de mi padre. Y yo le dije, yo quiero ir a hablar con la gente del ELN para entender, primero, por qué asesinaron a mi padre, pero segundo, por qué siguen insistiendo tan tercamente en la violencia y en nombre de una revolución absurda que ya no es posible, una revolución armada en América Latina, seguir haciéndole tanto daño a la población civil que dicen defender, que es el daño inmenso que hicieron estos días en el Catatumbo. Y en esa oportunidad conversé largamente con Pablo Beltrán y salí muy decepcionado, porque era la misma posición terca, la misma actitud arrogante y la misma actitud violenta frente a la realidad colombiana. Han pasado 7 años, siguen en lo mismo, siguen exactamente en el mismo sitio. En este gobierno, por razones objetivas, válidas, había una esperanza de que con la llegada del primer gobierno de izquierda democrática a Colombia, fruto a su vez en buena medida del acuerdo de paz con las FARC y de la ampliación de la democracia, ellos entendieran que era el momento y nuevamente han fracasado y nuevamente han fracasado en cualquier posibilidad de paz y han demostrado que su único camino es el de la violencia. Por eso yo creo que todos los colombianos hemos perdido esa esperanza. Señor ministro, perdóneme, le repregunto algo que me suscita mucho interés. Usted dice, yo quería ir a verlos frente a frente y preguntarles por qué mataron a mi padre. ¿Qué le contestaron cuando usted les preguntó por qué mataron a su padre? Una respuesta evasiva, Daniel, una respuesta, como se diría coloquialmente, haciéndose los pendejos sin asumir una responsabilidad, una respuesta difusa de que haya sido una equivocación, tratando incluso de evadir la responsabilidad del COSE para atribuírsela a una circunstancia
de algunos mandos regionales que habían cometido una barbaridad y una equivocación, que algunos de ellos seguramente ya habían muerto, los asesinos, que otros se habían ido a Venezuela. Digamos, en conclusión, Daniel, no hubo ninguna respuesta. El audio. Sí. El ministro acaba de mencionar la palabra Venezuela. La palabra Venezuela tiene mucha importancia en todo este conflicto. Yo personalmente creo que tuvo muy acertada decisión el gobierno nacional, el gobierno del presidente Petro, cuando resolvió no romper con Venezuela, no retirar al ministro. Lo criticaron muchísimo en toda América Latina y en Colombia también, pero me parece que ese lazo habría aumentado los problemas de haberlo roto. Pero ahora pienso, si el hecho de conservar el lazo y las realidades inmediatas que estamos viendo y que también las está viendo Venezuela, no serán un buen momento para conseguir que Venezuela apoye de verdad a Colombia en solucionar el problema del ELN. Se dice que, por un lado, la droga, el mercado de la droga, y por otro, el apoyo de Venezuela y un poco de Cuba es lo que mantiene al ELN. Me pregunto si no será el momento con lo que estamos viendo, de corte nazi prácticamente, si no será el momento de que ya Venezuela reconsidere esa posición, Cuba también, y entremos en un terreno diferente. Daniel, las negociaciones con el ELN en medio de muchas dificultades, esta mesa de negociaciones había logrado avances importantes. Un cese al fuego bilateral, verificable, con violaciones en algunos momentos antes de la gravísima violación del atentado a Arauca, pero que había logrado disminuir los niveles de violencia en las zonas del país en donde actúa el Ejército de Liberación Nacional y había traído alivio a la población civil en el Chocó, en norte de Santander, en Arauca menos, allí donde más se presentaron las violaciones hasta estos hechos de estos días. Se avanzó en el primer punto, en el tema de la participación de la sociedad civil en las transformaciones de Colombia, con un trabajo importante de una comisión nacional de la sociedad civil colombiana, de muchos sectores. Se avanzó como nunca antes en el acuerdo con el ELN, en las negociaciones anteriores con el ELN. Se recogió de alguna manera lo que se había avanzado con Santos en la definición de una agenda concreta. Empezaron a surgir problemas hace todo el año 2024, y yo diría que la crisis profunda de la negociación con el ELN se acentúa con precisamente las elecciones en Venezuela, los resultados en Venezuela, la actitud inicial del gobierno colombiano de no reconocer, como lo esperaba en su momento el gobierno venezolano, a pesar del fraude evidente, de no reconocer los resultados de Venezuela. Y este semestre ha sido muy grave. Y obviamente el tema del ELN y del conflicto en la frontera es y fue, no podemos desconocerlo, uno de los elementos y de las razones fundamentales para que el gobierno del presidente Petro no hubiera tomado una decisión más radical frente al resultado de las elecciones en Venezuela, que sin embargo esa decisión ha deteriorado el clima de las relaciones con el gobierno del país vecino. Yo diría, frente a su pregunta, Daniel, que pues es absolutamente claro que esta incursión del ELN de esta semana en el Catatumbo tiene como propósito fundamental ejercer un control absoluto en la frontera colombo-venezolana, y el Estado colombiano, las fuerzas militares, el gobierno del presidente Petro no lo van a permitir, y vamos a tomar acciones en ese sentido para pasar a la ofensiva, para desplegar el presidente Petro en el Consejo de Seguridad del viernes en Tibú dio unas órdenes precisas en ese
aspecto, las Fuerzas Armadas están actuando. A esta hora debe estar nuevamente el ministro de Defensa con la cúpula en el norte de Santander y no podemos permitir que los señores del ELN logren su cometido. Ahora, la actitud del gobierno venezolano frente a esta degradación del ELN pues es muy difícil de predecir. La verdad, pues hay que pensar por el momento en todas las acciones en la frontera, en el lado colombiano contra el ELN, y vamos a ver cuál va a ser la reacción del lado venezolano.